Hola, muy buenos días a todas y a todos. Soy Juan Pablo González, gerente de Azotel, y bienvenidos a esta jornada, este webinar organizado por Azotel para debatir con ustedes de la mano de un experto, pues un tema que acaba de entrar en vigor. Como saben, el pasado día 1 entró en vigor el nuevo sistema tarifario y esto va a tener un indudable impacto en las estructuras de costes de los hoteles. Por lo tanto, nos pareció más que necesario abordar este tema de la mano de colaboradores y expertos. Para ello contamos con Francisco Espinosa, que es el socio director de ACE. ACE es la Asociación de Consumidores de Electricidad de España. Es un asiduo colaborador de Azotel. Hemos participado en varios proyectos conjuntamente. De hecho, el proyecto de fotovoltaica pues estamos haciendo también de la mano de ellos, de su asesoramiento. Y por lo tanto será la persona que más y mejor nos puede orientar sobre esta introducción de cambios en las tarifas de los hoteles. Y, digamos, haremos una primera parte en la cual Francisco expondrá los principales hitos del cambio tarifario y después habrá un turno de preguntas que estará coordinado por mi compañero Enrique Padrón, que está también en pantalla, y que, bueno, pues podremos hacer una especie de diálogo entre Francisco y los asistentes para que pueda responderle todas aquellas cuestiones, inquietudes que ustedes quieran plantearle. Así que, sin más, por mi parte nada más, bienvenidos a este webinar, espero que sea de provecho, y un saludo y adelante, Francisco. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Enrique. Primero, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Sotel, ¿no? por darnos la oportunidad de contaros un poco cómo va a ir todo este tema de las nuevas tarifas de acceso. Voy a compartir pantalla para enseñaros la presentación. Vamos a ver si sale bien. ¿Se ve bien así? Correcto, Francisco. Vale, perfecto. Pues nada, como os decía, voy a contaros un poco cómo queda todo el tema de las nuevas tarifas de acceso. De cualquier forma, tenéis la presentación y yo creo que la podéis poner a disposición de todos vuestros socios sin ningún problema para que la tengan disponible. ¿Vale? Primeramente, estas nuevas tarifas de acceso vienen por primera vez separadas, digamos, en dos grandes áreas. Tradicionalmente a las tarifas de acceso en general les llamábamos peajes, aunque propiamente dicho no estaba bien nominadas del todo, porque las tarifas de acceso a día de hoy se componen de la parte de peajes y de la parte de cargos. ¿De acuerdo? La parte de peajes es efectivamente, tal y como dice su nombre, la parte de transporte y distribución, es decir, los cables con los cuales nos llega la energía y, por lo tanto, por los cuales tenemos que pagar. ¿Por qué se han separado a día de hoy estos dos conceptos, peajes y cargos? Fundamentalmente viene por tenemos ahí apuntado el Real Decreto Ley 1/2019, que lo que hace es incorporar una recomendación de varias directivas comunitarias en las que establecían que los peajes deben ser fijados por el órgano regulador independiente y no por el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, basado en ese Real Decreto, los peajes, que son el 40% del total de lo que pagamos por tarifas de acceso, los fija la CNMC, y el resto, lo que llamamos cargos, que es un 60%, aproximadamente unos 10.000 millones de euros anuales, los fija el gobierno. ¿Qué están recogidos en estos cargos? Ahí os pongo, porque seguramente lo vais a ver en los decretos, este sector es muy amigo de hacer acrónimos y habréis visto por ahí en muchos casos RECORE. RECORE lo que significa es renovables, cogeneración y residuos. Es decir, que en esos cargos estamos pagando todas las primas a las renovables que todavía quedan pendientes de años atrás y los déficits tarifarios también de otros años. Con lo cual, ese 60% de cargos son aproximadamente ese 40% renovables, cogeneración y residuos y un 20% donde está el déficit. Aunque la normativa de la CNMC, sobre todo la metodología, llevaba pues prácticamente publicada desde el año 2019, desde finales del 2019, con todo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, la publicación se ha ido retrasando en varias ocasiones. Y ha sido finalmente ya una resolución de 18 de marzo de este año de la CNMC que publicaba finalmente y definitivamente los peajes,
y una orden ministerial de 19 de abril del Ministerio que ha publicado definitivamente los cargos. Ya con fecha de entrada 1 de junio, con lo cual lo que se ha hecho es sumar la parte de cargos y la parte de peajes, y es lo que nos dan actualmente las nuevas tarifas de acceso. Continúo un poco más. Lo primero de todo es que cambian los periodos, cambian la estructura de tarifas que conocíamos hasta ahora. Para menos de 15 kilovatios teníamos lo que eran las tarifas 2, y había la 2.0, la 2.0DH, 2.1. A día de hoy, todas las tarifas con menos de 15 kilovatios se denominan 2.0 TD. Las tarifas 3.0, que es la baja tensión de más de 15 kilovatios, se denomina 3.0 TD. Y en media tensión, a partir de ese kilovoltio que supone los suministros en media tensión, la 6.1 y la antigua 3.1 se convierten en 6.1 TD, y ya dependiendo de los niveles de tensión se quedan exactamente igual como estaban la 6.2, la 6.3 y la 6.4, que son niveles ya de muy alta tensión, ¿de acuerdo? Una primera novedad es que todas las tarifas 2.x, la 2.0 TD, tienen 3 periodos de energía y 2 periodos de potencia, es decir, pasamos a un punta llano valle cuando antes solamente teníamos 2 periodos, y el resto de tarifas, a partir de ahí, todo lo que sea más de 15 kilovatios, tienen ya 6 periodos de energía y 6 periodos de potencia, es decir, que se complica un poquito más el calendario, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cómo es este nuevo calendario, que establece 4 temporadas: temporada alta, temporada media alta, temporada media y temporada baja, y establece 5 territorios: el territorio de Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, ¿de acuerdo? Aquí tenéis recuadrado la parte de Canarias, que realmente es la que más nos importa, lógicamente, con el número de días, pero yo creo que es bastante más gráfico esta otra slide, donde aquí podemos ver los periodos en verde. Tenéis los periodos valle, ¿de acuerdo?, que son los que yo creo que más nos interesan, y podemos ver que es valle prácticamente o sin prácticamente todas las noches de las 0 horas a las 7 de la mañana, y todos los festivos, sábados y domingos, ¿de acuerdo? Ya desaparecen estos periodos enteros que teníamos como valle, y lo que se supone es que es una adecuación a la actual curva de carga del sistema. La explicación de estas modificaciones se deben a que estas tarifas de acceso deben tener una correlación con la curva de carga del sistema. Al final, más allá de lo que hemos podido estar leyendo o escuchando todos estos días en medios de comunicación de cuál es el fin último de estas modificaciones, realmente el fin es que los ingresos que tienen que venir por tarifas de acceso puedan cubrir el total de los gastos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta adecuación, al final, lógicamente, lo que hay que hacer es coger esos periodos en los cuales hay mayor demanda y van a tener los precios más altos, precisamente, como digo, para adecuarlos a los costes del sistema, que se puedan quedar finalmente retribuidos. Se trata de un ejercicio de suma cero, es decir, que hay que conseguir que tanto por la parte de peajes como por la parte de cargos logremos obtener los ingresos para pagar todos estos gastos del sistema. Se está hablando mucho ahora de la posibilidad de, sobre todo a nivel doméstico, de cambiar hábitos de consumo, que realmente pues, va a ser recomendable, pero una pequeña advertencia: en el momento en que los hábitos de consumo se trasladen, es decir, en el momento en que haya un cambio de modelo de demanda y, por ejemplo, se trasladen a las noches una demanda muy superior,
el calendario deberá de cambiar nuevamente, porque nos encontraremos con que si la demanda crece en periodos más baratos, a final de año los ingresos que se están produciendo no van a servir para cubrir los gastos. Y como os decía, esto es una especie de ejercicio de suma cero, de tal manera que si los ingresos no cubren los gastos, habrá que hacer nuevamente un calendario y volver a modificar estos costes para que podamos retribuirlos adecuadamente. En cuanto a la facturación de energía, pues no hay novedades, se mantiene igual. Lo único que ahí viene establecido que en el caso en que no haya contadores con medida horaria y con potencia cuarta horaria, se desagregarán en esos 6 periodos conforme a los perfiles que publicará o que ha publicado ya Red Eléctrica. Seguimos avanzando. La parte de energía reactiva, en principio, se mantiene como está. Sí, una pequeña llamada porque en el borrador inicial había unos recargos por energía capacitiva. La energía capacitiva se produce cuando tenemos una corrección interna en nuestra instalación y estamos metiendo en la red esa energía capacitiva, y podría tener un recargo, pero finalmente en la versión definitiva, en la publicación definitiva de la normativa de la CNMC, no ha salido al final esta energía capacitiva como penalizada. Sí que hay un cambio realmente muy importante en la facturación de la potencia, y es que hasta ahora estábamos, sobre todo en los ámbitos de empresa, estábamos acostumbrados en algunos niveles de tensión y en algunas tarifas a la facturación por maxímetro, con esa tolerancia de 105, perdón, o sea, menos 15 más 5%, y ahora esa facturación por maxímetro solamente se mantiene en los suministros de menos de 50 kilovatios. Para el resto, para todos los suministros de más de 50 kilovatios, vamos ya a curva cuarta horaria y a una acumulación de esos excesos. Con lo cual, las fórmulas son realmente un poco complejas y entendemos que no son sencillas de entender, pero si teníamos ya suministros hasta ahora en tarifa 6.x, fundamentalmente en tarifa 6.1, se produce un aumento de estos recargos entre el 20 y el 40%. Con lo cual, hay una primera recomendación, y es en aquellos suministros en los que la potencia estaba ya muy ajustada y teníamos algunos meses en los que teníamos recargos, pero compensaba en relación con el resto de meses, a partir de ahora, a partir de este 1 de junio, tendremos que revisar muy bien estas potencias y es muy posible que necesitemos aumentar potencia en estos suministros donde, digo, podíamos tener las potencias muy ajustadas. Seguimos un poco más. Aquí lo que hemos hecho, perdón. Aquí lo que hemos hecho es, con datos de la demanda nacional, con datos de consumos, número de suministros y previsión de ingresos, hemos hecho una simple división entre número de suministros, consumo y, como os decía, ingresos previstos, para ver en euros megavatio hora cuánto sale, cuál es el coste de estas tarifas de acceso por nivel de tensión. Tenemos que la 2.x es la más cara de todas, lógicamente, con 103,38 euros megavatio, es decir, todos aquellos suministros de 15 kilovatios en principio pagarán una media de esos 103 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si los precios de la energía en el mercado, de lo que es el puro producto, pueden estar ahora en el entorno de 50-60 euros megavatio, pues toda esta parte de acceso los tenéis ahí en euros megavatio y, como digo, la parte de las 2.0, de menos de 15 kilovatios, el precio es de 103 euros. Para las tarifas 3, como tenéis ahí, para las tarifas 3.0, el precio se va a 59,19 euros megavatio, 59,2, ¿de acuerdo?
Y en la 3.1, la 3.1 y la 6.1, el precio ya baja de una manera importante, se queda ligeramente por debajo de los 40 euros megavatio, y a partir de ahí, hablando de niveles de tensión bastante más altos, como veis, los precios caen de una manera muy importante. Sí que hay que tener en cuenta que en niveles 6.2 o 6.3 o 6.4, como veis, el número de clientes o el número de suministros baja de una manera muy importante. Pasamos de unos 790.000 suministros en tarifa 3.0 a unos 108.000 en tarifas 6.1, y a partir de ahí, como veis, la caída en el número de consumidores es realmente muy importante. 3.600, 440 y 700 en niveles ya mucho más altos de tensión. Continuamos un poco más. Aquí lo que hemos hecho es una comparativa de cuál es el impacto. Realmente yo creo que esta es la parte más importante de la presentación. Es el impacto de estas tarifas en los suministros con respecto a la situación anterior. Hemos hecho dos bloques. La parte de arriba son los datos de demanda nacional, es decir, cogemos los datos de consumo de energía y potencia de la demanda nacional, y abajo hemos cogido datos que teníamos de los socios de Asotel con las curvas de carga de Asotel. Y entonces aquí podéis ver las diferencias importantes entre unos sistemas y otros, entre el sistema peninsular global y el sistema canario, pero además condicionado por la curva de carga de los hoteles. Veréis una línea más en la parte de demanda nacional, y es aquellas tarifas 3.1 que estaban en niveles por encima de 30 kilovoltios. Como esa característica no existe en Canarias, realmente de esa tarifa que baja de una manera tan espectacularmente, que baja prácticamente un 39%, de esa nos podemos olvidar. Pero sí que podemos analizar la parte de baja tensión, esa 3.0, que vemos que en el sistema nacional tiene una bajada ligeramente por debajo del 1%, y sin embargo en Canarias tiene una subida de prácticamente un 27%. Como digo, debido a ese diferencial, a que los calendarios son diferentes y a que estamos analizando curvas de carga de establecimientos hoteleros. En la parte de tarifa 3.1, sin embargo, sale ligeramente mejor en Canarias que en el resto de España. Mientras que en el resto de España prácticamente se queda en ese 0,02, vemos que en Canarias podemos tener una bajada de prácticamente un 3%, un 2,94. Y en niveles de 6.1, en el sistema nacional la subida es de un 11,8, y aquí vemos otra vez que la parte de Canarias también se ve peor tratada, y con una subida de precios en torno a un 19. De cualquier forma, conviene hacer estudios propios de cada una de nuestras curvas de carga, pero sí que esto ya nos da una idea de ese diferencial, como decíamos, entre lo que es la demanda nacional del sistema español y la demanda de Canarias, y fundamentalmente de establecimientos hoteleros como son Asotel. Tras esta, digamos, mala noticia, tenemos una buena, y es que en la parte de cargos, es decir, la parte que hemos visto hasta ahora era en la parte de peajes, en la parte de cargos se regulan lo que se llaman pagos por capacidad, que son una serie de costes que están destinados a retribuir a las centrales de generación por el hecho de dar garantía de potencia al sistema. Estos pagos por capacidad han tenido una bajada importante en euros megavatio en cada una de las tarifas, como veis ahí. Entonces, aquí es difícil hacer una afectación por zonas, porque esto va referido directamente al consumo. Y como veis ahí, por tarifa de acceso, tenéis la bajada en euros megavatio. Entonces, para hacer el cálculo real de cuál es la afectación en un suministro concreto, tendríamos que aplicar inicialmente lo que veíamos anteriormente, es decir, cómo afecta la parte de peajes en la parte de energía y en la parte de potencia, y eso se ve corregido
por la parte de tarifa de pagos por capacidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que viene a aliviar un poco la subida tan importante que podíamos ver en el cuadro anterior, ¿de acuerdo? Los pagos por capacidad bajan de forma generalizada y, por lo tanto, como digo, al final podemos encontrar bueno, una ligera suavización de lo que pueden suponer esta actualización de las tarifas de acceso. Me gustaría comentar mínimamente un proyecto de ley que está ahora iniciándose su trámite en el Parlamento, porque realmente lo que, como os decía antes, la justificación de esta actualización de las tarifas de acceso, tanto de peajes como de cargos, vienen por una exigencia de una directiva comunitaria y de un Real Decreto, y luego porque hay que actualizar los cargos para no tratar de entrar en déficit tarifario que, como sabéis, en años anteriores pues ha supuesto un problema realmente importante para las tarifas. El Ministerio era plenamente consciente de que si se publicaban las tarifas de acceso tal y como estaban previstas y tal y como han salido, en la propia exposición de motivos, si vamos al último punto que tenemos aquí en esta diapositiva, el Ministerio era consciente de que si no se modificaba el sistema actual, los peajes, las tarifas de acceso, iban a tener un incremento entre un 10 y un 15% de la factura a nivel nacional. ¿Por qué entonces este Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico? Lo que pretende este proyecto de ley es que los costes que veíamos anteriormente, recordáis que llamábamos RECORE, que era esa parte de renovables, cogeneración y residuos, no lo paguen exclusivamente los consumidores de electricidad, sino que lo paguen los consumidores de gas y los consumidores de productos petrolíferos. Es decir, se trata de que si queremos ir a un sistema cada vez más renovable y cada vez más sostenible, tenemos que conseguir que esos gastos, que esos costes que están, digamos, agobiando a la tarifa eléctrica, se repartan entre el gas y los productos petrolíferos. Para ello, lo que se intenta también es aliviar un poco esos costes a través de fondos comunitarios e incluso con partidas que puedan ir directamente a presupuestos generales del Estado. ¿De acuerdo? Lo que pretende esta ley es no modificar las cantidades, es decir, no generar déficit, pero sí que se reparta y que, por lo tanto, se mantenga la rentabilidad fundamentalmente de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, que son las renovables mayoritarias. Este fondo estaría gestionado por el IDAE, las aportaciones se harían a través de pagos trimestrales y se establecería un periodo máximo para que este fondo fuera de aplicación y, por lo tanto, como os decía, consiguiéramos obtener una bajada de costes en nuestras tarifas de acceso. Como os digo, este fondo a día de hoy está en tramitación en el Parlamento y, sinceramente, esperamos que pueda entrar en vigor lo antes posible para conseguir una bajada de las tarifas de acceso. Por último, un poco conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a la entrada en vigor de las tarifas de acceso, y es que nos encontramos en general a una subida de costes, unas subidas generalizadas, como bien preveía esa exposición de motivos del proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Vemos algunas incongruencias importantes, como son las de tener todavía a día de hoy que contar con perfiles, porque todavía hay una buena parte de contadores que no están preparados, es decir, contadores que no tienen lectura horaria para la parte de la energía y cuarto horaria para la parte de la potencia, y realmente creemos que de una vez por todas el parque de contadores debería de reformarse
y de renovarse de una manera rápida y eficaz. Como comentamos anteriormente, estamos a la espera de que, si se aprueba este proyecto de ley que decíamos antes, al final haya una corrección a la baja de las tarifas de acceso. Muy importante, también lo veíamos antes, y es que las penalizaciones por excesos de potencia pueden sufrir incrementos entre el 20 y el 40%, de ahí que sea realmente importante el hecho de que vigilemos esas potencias que ya sabíamos que estaban un poco justas, habrá que vigilarlas y seguramente también, como decíamos antes, habrá que proceder a un aumento de potencia. Muy importante, y es que desde el 1 de junio de este año y hasta dentro de 12 meses se van a poder modificar 2 veces las potencias contratadas y no como hasta ahora, que el único cambio que se podía hacer era uno exclusivamente en esos 12 meses. Solamente una llamada de atención, y es que la CNMC está previendo esos 2 cambios para un plazo de 1 año, es decir, de 1 de junio del 21 hasta 1 de junio del 22, lo cual nos hace prever que es posible que en 1 de junio del 22 estas tarifas de acceso puedan tener una nueva modificación. Por lo tanto, tenemos que estar muy al tanto de estas posibles nuevas modificaciones. Y hay otro factor que realmente afecta ya no solo a la parte regulada, ya no solo a las tarifas de acceso, sino que afecta a los contratos en todos aquellos casos en los que los precios a los que hemos cerrado a lo largo del año están indexados a los antiguos periodos tarifarios, es decir, a los P1, P3 antiguos o a los P1, P6. Esos contratos que, como digo, estaban fijados en esos periodos, durante este mes, si no ha sido ya, nos tienen que pasar las comercializadoras unos nuevos precios porque los periodos han variado. Por lo tanto, los precios que nos estaban aplicando hasta 31 de mayo de este año van a tener que cambiar porque los periodos son diferentes y, por lo tanto, todos los contratos en mercado libre que, como digo, no sean un puro pass-through, es decir, no sean una pura reproducción de lo que nos da el OMIE, de lo que nos da el mercado, pues todos esos contratos a precio fijo, como digo, van a tener que ser revisados a lo largo de este mes, porque en julio, si todo va bien, nos llegarán estas nuevas facturas de junio y, por lo tanto, nos cambiarán estos precios. Pues en principio, por mi parte, nada más, y lo que me quedo ahora es a vuestra disposición para las consultas o las preguntas que podáis tener. Pues muchas gracias, Francisco. Dejo de Estaba compartir. esperando a ver si a través del chat nos formulan alguna pregunta. Estamos abiertos a cualquier cuestión. Yo sí te quería preguntar, para un poco abrir el debate, ¿qué recomendaciones haces al sector? Si estuvieras al frente de un departamento de servicio técnico, ¿qué harías, ¿no? Ante estos 5 pasos que sí o sí debemos de cumplir, ¿no? Vamos a ver, hay que analizar con detalle el calendario, ¿vale? Con diferencia a lo que estábamos ajustando hasta ahora. Es decir, el calendario ha cambiado y, por lo tanto, tenemos que vigilar muy bien cuáles son las nuevas horas punta, las nuevas horas valle, ¿vale? Eso lo tenemos que vigilar muy bien. Yo creo que hay un tema fundamental, como ya he dicho unas cuantas veces, que es la potencia. Tal y como estaba establecido, sobre todo en las tarifas 6.x, la facturación de la potencia, a día de hoy los recargos se pueden incrementar de una manera importante, decíamos antes, entre un 20 y un 40%. Por lo tanto, la potencia hay que vigilarla, es decir, en hacer una simulación de fundamentalmente aquellos periodos en que ya sabíamos que la potencia estaba realmente ajustada, porque los recargos pueden ser importantes. Y luego una tercera recomendación es, si no hemos recibido ya una comunicación de nuestro comercializador sobre actualización de precios, pedírsela de manera inmediata y poder hacer un pequeño cálculo de ver si efectivamente lo que nos están proponiendo coincide o estamos viendo algunas diferencias
importantes y por lo tanto deberíamos de sentarnos a renegociar ese contrato con nuestro comercializador, ¿vale? Con lo cual, yo creo que esas tres premisas, calendario, potencia y precios de los contratos. Gracias, Francisco. Nos pregunta Moisés Espósito del grupo GF, en las potencias 3.1, ¿cómo queda la estructura con respecto a la 6.1 en cuanto a precios? En la 3.1, realmente la 3.1 era una especie de tarifa incongruente, porque tenían un diferencial de calendario y de potencia con respecto a la 6.1 solamente por el hecho de que se tenían contratados menos de 450 kilovatios, ¿de acuerdo? Lo que hace esta nueva normativa es unificar la 3.1 con la 6.1, con lo cual lo que ocurre es que ya no hay un cálculo por maxímetro como ocurría hasta ahora, que teníamos 3 potencias de punta llano valle, y ahora lo que hay es un registro cuarto horario. Entonces, lógicamente el precio cambia, es el mismo, exactamente el mismo para las antiguas 3.1, porque las 3.1 desaparecen y son 6.1. El precio es, como digo, es el mismo. Lo que ocurre es que los recargos son mucho más altos. ¿Cuál puede ser el tema a destacar? Antes, si teníamos, imaginémonos un suministro que tenía 400 kilovatios contratados y tenía una potencia máxima en un cuarto de hora de 420, nos iban a aplicar ese punto máximo, esa demanda máxima en un cuarto de hora. Si se producían más de un cuarto de hora no pasaba nada porque el pico era el que quedaba registrado y no el número de veces al que llegábamos a ese pico. Ahora hay que tener muy en cuenta que si nos estamos pasando de la potencia, no es ya solo esa potencia máxima, sino el número de veces que nos hemos ido pasando, ¿de acuerdo? Porque eso se acumula y por lo tanto tenemos recargos en todos los cuartos de hora que tengamos, que nos hayamos pasado de potencia, que tengamos excesos. Francisco, ¿cómo adaptamos cómo optimizamos la capacidad de cambio de potencia a las posibles aperturas o calendarios de apertura? Es decir, ahora estamos en muchos establecimientos con ocupaciones muy bajas, con consumos a lo mejor de un 60% del total, ¿vale? Pero preveemos que cuando se abran los mercados, pues ir incrementando ocupaciones y por lo tanto consumo. ¿Cómo nos recomiendas utilizar esos dos cambios de potencia? A ver, mira, nosotros lo que hemos hecho fundamentalmente, primero de todo, es coger la curva de carga del 19. Es decir, el año 20, desgraciadamente... No te vas a un histórico, sino te vas al 19. No haces una media del histórico. Exacto. Es el 19, hombre, salvo excepciones, el 19 puede ser un año más normal, vamos a ponerlo entre comillas, y por lo tanto coger la curva de carga del 19 y hacer una simulación con la curva de carga del 19 frente a las nuevas potencias, ¿de acuerdo? Y luego, un tema muy importante, y es que a día de hoy lo que la CNMC dice es que de junio a junio nos van a dejar hacer 2 cambios de potencia, pero no sabemos si pasado este plazo nos van a dejar hacer otros 2 el año siguiente. Con lo cual quiero decir que yo creo que no debemos caer en la trampa de jugar con el cambio de potencia. Es decir, lo que sí que creo que podemos hacer es probar y decir, oye, si vemos que nos hemos equivocado o que nos hemos quedado cortos, no hay problema porque podemos corregir, ¿vale? Podemos enmendar. Imaginaos este ejemplo que yo decía antes, oye, teníamos 400, aumentamos a 450 y nos damos cuenta de que nos hemos quedado un poco cortos. Bueno, el mes siguiente podemos aumentar a 470, me lo invento. Pero si lo hacemos para poder volver nuevamente a la potencia anterior, nos podríamos encontrar la sorpresa con que en julio del 22 no se nos permite hacer más que un cambio. Es decir, la normativa no queda clara en que a partir de ahora siempre se van a poder permitir 2 cambios cada 12 meses. Lo que dice es que durante este primer año se van a poder permitir 2 cambios. Como digo, yo creo que aquí lo que nos hacen es que
pueden facilitarnos un poco el habituarnos al nuevo sistema. Pero no tengo claro, sinceramente, o yo creo que la voluntad de la CNMC no es permitir esos 2 cambios anuales. Pero, ¿y qué justificación tiene si lo que buscamos es el equilibrio o la estabilidad del sistema? ¿Qué justificación tiene que no se permita? Precisamente eso, o sea, al final, con 2 cambios anuales, lo que puedes hacer es aquellos periodos en que es decir, en que no haya recargos sobre determinadas potencias, los pones a 0 y luego vuelves otra vez a aumentarlos para la potencia que necesitas. Al final, eso, como decía desde el principio, esto lo podemos adornar como eficiencia y como no sé cuántas cosas más, pero al final lo que pretenden la CNMC y el gobierno es recaudar lo suficiente para pagar los gastos pendientes. Si se juega con las potencias, va a llegar un momento en que la recaudación no llega. Entonces, yo insisto, creo que en el espíritu de la CNMC no está el permitir todos los años esos 2 cambios de potencia. De acuerdo, tenemos una pregunta en el chat de Moisés Expósito también. Si voy a una curva cuarto horaria del 2019 en una 3.1, ¿cómo realizo la equivalencia en precios si paso de 3 a 6 periodos? Claro. A ver, lo primero de todo, que a lo mejor no es sencillo, es poder disponer de curva. Sí que es cierto que había muchos contadores antiguos de la 3.1 que sí que registraban curvas cuarto-horarias, ¿vale? Es decir, no se utilizaban porque la facturación era maxímetro, era el 85-105, pero sí que había curva cuarto-horaria. Entonces, ahí tenemos que hablar con la distribuidora para ver si efectivamente disponemos de curvas cuarto-horarias del año 19. Si no, desgraciadamente, tendremos que hacer una simulación, tendremos que jugar un poco con las potencias máximas que nos daba el maxímetro y nosotros os podemos facilitar el perfil con el cual podríamos simular como si verdaderamente hubiéramos tenido una curva cuarto-horaria en el 19, ¿de acuerdo? Pero primero sí preguntar a la distribuidora o incluso a la comercializadora si nuestro contador ya registraba curva cuarto-horaria en aquel momento, porque es posible que la tuviéramos. Si no la tenemos, pues desgraciadamente la tenemos que simular y, hombre, hay un margen de error, lógicamente, pero no nos queda otra. Comenta Moisés en este sentido que tiene curva cuarto horaria a través del sistema de Telmedia. En ese caso, es decir, ya se puede meter en la nueva, con los nuevos parámetros y ya se puede hacer una simulación. Si hay una curva cuarto horaria... Pregunta Mar Alonso, el proveedor eléctrico informó de que el horario valle por la noche era de 0 a 8 horas. Comenta si es a las 7 de hora canaria o las 8, ¿no? Entiendo. Es de 0 a 7 en vuestro caso. Vale. Es de 0 a 7, seguro. De todas maneras, los calendarios están a disposición, ¿no? Sí que es importante verlos con detalle, cada uno en su caso. Ya os digo, la presentación la podéis distribuir sin ningún problema, pero se puede entrar en cualquier sistema porque realmente el calendario están muy detallados, ¿no? Vale, ¿alguna cuestión más? Vamos bien de tiempo. María González, en cuanto a los precios fijados en contrato en vigor, ¿deben ser renegociados en todos los casos o solamente en los contratos indexados? No, al revés. Es en los contratos indexados donde no hay nada que negociar, porque en un contrato indexado te están aplicando el precio del mercado hora a hora, ¿de acuerdo? Da igual qué periodo sea, da igual que sea P1, que P5, que P6. En un indexado, en un puro pass-through, no hay nada que negociar. Pero si tú has fijado precios, como ha pasado pues, realmente en muchos clientes, que afortunadamente el año pasado hubo fijaciones de precios y hemos evitado los altos costes del mercado de este año, nos los fijaron en P1, P2, P3 o en P1, P6. Como esos periodos pasan a ser nuevos a partir de 1 de junio, nos tienen que dar unos nuevos precios.
y tenemos que revisarlo. Es decir, nos tienen que pasar un mínimo cálculo de cómo han hecho esa traslación, de cómo han transformado nuestra curva de carga en esos P1, P3 a los nuevos P1, P6 para ver que efectivamente corresponden de forma adecuada. Otra pregunta, Moisés Expósito. La potencia P1 actual pasa a ser la potencia P1. La potencia P2 actual pasa a ser las potencias P2, 3, 4 y 5. Eso es. La P3 a ser potencia 6. Eso es. ¿Es esta la relación para hacer el cálculo? Eso es. La P1 es P1, P2, la P3 se convierte de P2 a P5 y la P3, que era el valle, es la P6 en el nuevo valle también. Yo también lo que os recomendaría es que yo ya sé que los comercializadores están un poco hasta arriba, pero que insistáis en que os pasen cálculos, que os hagan simulaciones, que os pasen cálculos y revisar lo antes posible. Me temo mucho que las facturas de junio no llegarán el 1 de julio ni el 2, sino que tardarán, ¿vale? Porque, bueno, nos lo han transmitido Endesa, Iberdrola, EDP, Naturgy. Tienen bastantes retrasos en sus departamentos de sistemas. Pero yo creo que lo que les tenemos que pedir es cálculos, previsiones. Yo sé que en muchos casos se han estado mandando traslaciones de precios, pero si no las tenemos, solicitarlas, que nos den datos del cálculo para que podamos hacer comprobaciones, ¿de acuerdo? Y en el caso de que tengáis, bueno, pues asesores o gestores, consultad, y nosotros también a nivel general con Asotel nos brindamos al menos lanzaros ciertas recomendaciones, ¿no? Hay que verlo con detalle, hay que analizarlo y bueno, desgraciadamente es una subida, es decir, pensábamos que en algún momento esto incluso podía ser una bajada, pero a día de hoy es una subida prácticamente generalizada. Como decía antes, sí que es verdad que con los pagos por capacidad se suaviza bastante y al bajar ese coste queda un poco ligeramente neutralizada, pero hay que analizarlo y vigilarlo con cautela. Una pregunta con respecto a lo mejor a los cambios de operativas dentro de los establecimientos. A lo mejor se pueden desviar consumos o llevar tareas a otros periodos de consumo. ¿Qué recomiendas en este sentido? ¿Hay pues procesos, lavandería, por ejemplo, o algunos procesos que van a demandar mucha energía que podemos trasladarlos a lo mejor a otros periodos? Entiendo que muchos establecimientos ya están en ello, ¿no? y estarán viendo también cómo afecta a las plantillas y a los horarios. A ver, yo creo que eso ya tradicionalmente se estaba haciendo, por eso lo que hay que estudiar muy bien los calendarios para pasar todos esos consumos que sea posible mover, es decir, que no dependan en vuestro caso, de la afluencia de clientes, de la afluencia de huéspedes, que se puedan movilizar. Como decías antes, pues lavandería o todo aquello que pueda ser programable, tratar de llevarlo a horas, es decir, aprovechar en definitiva el calendario, ¿no? Yo creo que eso hay que analizarlo con cierto detalle, pero por otra parte también era una costumbre habitual hasta ahora, ¿no? Lo único es, como digo, adaptarlo a los nuevos calendarios, pero lógicamente todos aquellos consumos que sean susceptibles de llevar de un periodo a otro, pues tratarlos de llevar a periodo valle, porque al final, lógicamente, eso lo vamos a notar, ¿no? Respecto a lo mejor, mientras van subiendo alguna pregunta más, respecto al autoconsumo. Entiendo que esta nueva estructura hace más interesante a lo mejor la incorporación de autoconsumos a través de fotovoltaica en los establecimientos. Yo creo que sí, que realmente eso también es una señal, ¿no? que manda la CNMC y que manda el gobierno, y es el hecho de que en el peaje ha subido bastante más la energía
que la potencia ha bajado, ¿no? Entonces, en realidad, la señal que nos están dando es a que todos aquellos inmuebles que sean susceptibles de poder instalar placas solares, pues lógicamente nos van a venir muy bien y por lo tanto vamos a reducir la parte de energía, que es la que más ha subido, y nos va a afectar menos a la parte de potencia. Siempre la parte de potencia tiene una pequeña trampa y es que cuando estamos en temas de irradiación solar, hay muchas veces que ya el sol empieza a caer y, sin embargo, sobre todo en climatización, las temperaturas se pueden seguir manteniendo altas, ¿no? Podemos tener ahí un momento en verano, pues en el entorno de las 9 de la noche aproximadamente, en que el sol ya prácticamente ha caído o está cayendo y, sin embargo, podemos tener una temperatura muy alta, ¿no? Podemos de repente pues, tener 30 y tantos grados y las climatizaciones que estaban recibiendo un aporte de la fotovoltaica muy importante, al llegar ese momento el sol ha caído, dejamos de tener aporte de fotovoltaico y ya todo tira de la red. Por eso en ese momento seguramente se nos puede generar un pico de potencia y afortunadamente la potencia no ha subido, ¿no? Entonces, digamos, eso nos ayuda a que la amortización de estas instalaciones fotovoltaicas sea pues seguramente de una manera más rápida, ¿no? Entonces, digamos que es una medida que verdaderamente beneficia a la eficiencia y a la instalación de renovables, sobre todo fotovoltaica, claro. También se habla también del coche eléctrico, ¿no? De la posibilidad de implantación del coche eléctrico como una vía de almacenamiento. Aparecen ya tarifas específicas para carga de coche eléctrico y yo creo que efectivamente el coche eléctrico se tiene que convertir en un vector importante para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, al final, tal y como decíamos antes, que puede haber determinados consumos que los podemos poner a otras horas, la carga de baterías de vehículo eléctrico las podemos poner en los periodos que sean más baratos para tener esas cargas a disposición. Yo creo que esto todavía la tecnología le queda un poquito, pero seguramente yo creo que en muy poco tiempo lo que habrá será baterías que estarán cargando exclusivamente en esas horas y que estarán a disposición de coche eléctrico. Es decir, que prácticamente tú no tendrás que recargar tu batería, sino que lo que harás será cambiar una batería por otra. Y serán baterías que estarán cargando única y exclusivamente en aquellos periodos que sean baratos y en aquellos periodos en que también el precio del mercado esté más bajo, ¿no? Nos estamos encontrando ya esta primavera y ya entramos en verano en nada, y es que se está produciendo lo que en el sector se llama la famosa esta curva del pato. Fundamentalmente sábados y domingos y festivos, a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, hay una caída importante de demanda porque está habiendo suministro a través de la fotovoltaica. Eso hace que caiga la demanda y caiga el precio a esas horas, fundamentalmente, como digo, festivos, sábados y domingos. Todos esos consumos que se puedan trasladar a esas horas, lógicamente que se puedan trasladar de forma automática, se van a llevar ahí. Van a rellenar esos valles que hay a esas horas a precio barato y habrá cargadores de baterías de coches que se harán en esas horas. Como digo, a día de hoy todavía las infraestructuras se tienen que crear, pero yo creo que aquí va a haber muchísima movilidad de demanda, ¿no? Es decir, que va a haber cargadores que van a estar buscando precisamente esos horarios baratos para que la carga del vehículo sea lo más económica posible y, por lo tanto, esto empiece a funcionar ya de una manera más rápida y de forma inminente. Muy bien, pues no tenemos más preguntas y vamos a dar un minutito por si alguien tiene alguna pregunta más. Estamos muy bien de tiempo, tenemos 1 hora, o sea, quedan 10 minutitos. Y si no, pues si os parece, y compartimos la presentación. Mira, simplemente nada, un minuto, os comento un tema que un anteproyecto de ley que se publicó la semana pasada,
que viene un poco como ha salido bastante en prensa, simplemente os comento cuatro puntos de este anteproyecto. Como digo, salió la semana pasada, se aprobó en Consejo de Ministros y deberá de ir a Parlamento porque es un proyecto de ley, y es el anteproyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Como habréis oído y visto en las noticias en los 3 últimos meses, sobre todo, los precios del mercado eléctrico han subido de una manera muy importante, fundamentalmente por los ciclos combinados de gas y el precio del CO2. ¿Qué ocurre? Que en el mercado eléctrico, cada hora tiene un precio igual para todas las tecnologías que entran y no es que sea posible, es real que hay determinadas tecnologías que se aprovechan de que, sobre todo el ciclo combinado de gas natural, tiene que subir el precio para internalizar el coste del CO2 y acaba marcando precio, arrastrando ese CO2 que ellos en realidad no tienen que pagar, ¿no? Fundamentalmente se refiere a las centrales hidráulicas, a las centrales que se ponen o que se han puesto tradicionalmente en los pantanos. Entonces, lo que intenta esta normativa, que como digo, de momento lo que ha creado es ya pues un conflicto inicial entre las eléctricas y el Ministerio, es que en aquellas horas en que o el sistema hidráulico, las centrales hidráulicas estén marcando precio, a final del trimestre se calculen esas horas y se haga un cálculo del exceso de retribución que han podido tener esas centrales. Afectará solamente a centrales construidas antes del 2005. Aquí lo que se evita es que para nada este recargo que se les va a poner, es decir, este pago que tendrían que hacer, que para nada afecte a las renovables, que no afecte ni a fotovoltaica ni a eólica, pero sí lo que pretende es que, fundamentalmente, como os digo, la hidráulica, que son centrales que pues, están amortizadas suficientemente, no cobren ese exceso de CO2, ¿de acuerdo? Ese exceso por costes de CO2 que realmente ellos no tienen internalizados y por lo tanto no lo tienen que pagar. Entonces, bueno, al menos yo creo que esto se ha puesto sobre la mesa. Veremos a ver si esto acaba siendo realmente una ley que finalmente sale del Parlamento y se publica, o que de momento sirva para que, bueno, al menos con esta advertencia, pues los operadores en el mercado no se aprovechen, digamos, de estos precios altos del CO2 para marcar precio cuando en realidad son tecnologías que no tienen ese coste. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto, porque me imagino que en prensa seguiremos viendo un poco esta pelea entre el Ministerio o entre el Gobierno y las eléctricas por este tema del coste del CO2. Sí, vemos peleas e incongruencias, porque, sí. Porque de repente un día te salta un titular de que estamos tirando, digamos, toda la energía producida o sobreproducida con renovables, ¿no? Porque no tenemos cómo almacenarla. Bueno, claro, en Canarias el problema es más acuciante todavía, efectivamente, porque es verdad que hay momentos donde sobra renovable, ¿no? Yo creo que esto es una señal para el almacenamiento, es decir, que estamos en una especie de, como comentábamos antes también con el coche eléctrico, estamos en una especie de círculo vicioso, y es que si no fomentamos el uso de almacenamiento, las baterías no van a bajar de precio y por lo tanto no se van a instalar. Entonces yo creo que habría que de alguna manera, yo creo que sobre todo en un territorio como Canarias, el almacenamiento es esencial. O sea, ¿Pero empezamos por el almacenamiento o empezamos por la gestión de la demanda? ¿Por qué empezamos? Yo creo que ¿Esto puede significar que sea un principio para la gestión de la demanda? Las dos cosas, porque, a ver, también se puede hacer, lógicamente, gestión de la demanda con pequeño almacenamiento, es decir, pequeñas instalaciones que puedan almacenar, me lo invento, 20, 40, 50 kilovatios. Ahora, el sistema va a necesitar almacenamiento de gigavatios, y va a necesitar almacenamiento potente para
grandes instalaciones renovables. Y entonces, en el momento en que en que el almacenamiento baje de precio y caiga, esto verdaderamente sí que va a ser una revolución. Es decir, se desaparecerá uno de los grandes paradigmas de la energía eléctrica, es decir, que no era almacenable, y de repente vamos a descubrir que efectivamente se almacena. Y eso será un cambio realmente muy importante. Tenemos una pregunta más. En la diapositiva 11, el importe de aumento previsto en 661 es del 20% aproximadamente. Pregunta Moisés si se trata de una previsión anual. A ver, en esta. A ver, sí, los datos son anuales. Los datos son anuales. Con lo cual, realmente el impacto... es decir, estos cálculos que estamos haciendo... Espera, es que lo estoy viendo yo, pero no estoy compartiendo. Un segundo, a ver si soy capaz. Ahí, ¿vale? Espero que ahora lo veis. Estos datos de impacto de los cambios son anuales, ¿de acuerdo? Y como digo, realmente los cálculos que estamos haciendo a día de hoy, incorporando también el tema de pagos por capacidad, pues si hemos acertado o no, seguramente vamos a tardar 12 meses en comprobarlo, porque lógicamente el impacto va dependiendo del número de días y el número y las temporadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, efectivamente el cálculo es un cálculo anual. Te perdimos ahora momentáneamente. ¿Me oís? Ahora sí, ¿puedes repetir? Sí. Perdonad, lo que decía es que los cálculos, estáis viendo la diapositiva, ¿no? Sí, los cálculos son anuales y que, como decía, que estos cálculos realmente solo vamos a poder comprobar si son acertados una vez que pasen 12 meses, porque va a depender de las temporadas, o sea, del nuevo calendario, del número de días, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, esos cálculos están hechos de forma anual. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos en tiempo. Pues nada más. Francisco, agradecerte tu tiempo, como siempre, tu disponibilidad, siempre asesorándonos bien. Entiendo que lo suyo sería que cada empresa estableciera su plan de ahorro y eficiencia energética, ¿no? Y cuestión además que nos viene en un proyecto de ley que está de transición energética y cambio climático del Gobierno de Canarias. Nos van a proponer, además de crear el registro de huella de carbono, se está proponiendo que cada empresa tenga anualmente un plan, no sé si anual o bianual, de transición energética, ¿no? Una especie de auditoría y de plan de sustitución para una transición energética. Entiendo que esa es la recomendación principal, ¿no? Junto con las 4 que nos hacías: calendario, potencia y contratos, ¿no? Exacto. Pero efectivamente, o sea, a día de hoy lo que es la sostenibilidad es realmente importante, porque yo creo que además esta sostenibilidad nos lleva a que estas nuevas fuentes de energía renovables son las más baratas, con lo cual eso nos hace que logremos ajustar todavía más nuestros costes. Es decir, somos más sostenibles, los costes pueden ser más bajos, y en un sector como el vuestro, como el turístico, realmente tiene, que os voy a contar a vosotros, tiene un valor añadido, que es esa sostenibilidad que cada vez los clientes y los turistas valoran más, ¿no? Entonces, lógicamente, atraer al cliente a través de esa sostenibilidad, yo creo que es realmente fundamental. Las más baratas, pero que nunca se tienen una traslación en el precio al consumidor final. O sea, estamos viendo que, al contrario, lo que hace es el precio continuar subiendo disparadamente. A ver, yo creo que... ¿Cuántos años nos quedan de recorrer? ¿Cuántos años nos quedan? No, de recorrer ya nos queda, realmente nos quedan pocos, ¿no? Pero lo que ocurre es que, claro, hay que tener en cuenta que si, como yo decía antes, la acumulación aparece de una manera importante y tenemos fotovoltaica muy potente y eólica muy potente,
sinceramente, los tenedores de centrales térmicas, bien de gasoil, que aún queda alguna en vuestro territorio, o bien de ciclo combinado de gas natural, saben... Las dos más contaminantes de todo el territorio. Efectivamente, efectivamente. Pero como digo, saben que a esas centrales les tienen las horas contadas y eso es así. Entonces, con esas horas contadas, lógicamente están tratando de maximizar el beneficio en estos últimos años. Y yo sé que esto es un poco duro, pero realmente lo que están es tratando de meter los precios más altos porque saben que nos va a sobrar esas centrales de aquí a un par de años. Y bueno, pues desgraciadamente estamos viendo estos precios en el mercado, pues que nos están... Y no deberíamos, Francisco, solicitar o exigir que los fondos y los fondos Next Generation, una parte importante, puedan ir dirigidos a este modelo o al paso final del cambio de modelo, para poder ver un cambio de tendencia en los costes, porque para nosotros para el sector hotelero supone prácticamente el segundo, ¿no? de todos los costes operativos, y no vemos un horizonte muy claro con respecto a la competitividad energética, ¿no? O sea, en sueldos no podemos competir con otros destinos, pero a lo mejor en eficiencia energética sí que podríamos. Y siendo el segundo coste operativo, pues ahí tenemos mucho... podemos estar hablando de 200 millones de euros anuales, ¿no? De todo el sector. Yo creo que proyectos se han presentado muchos realmente y muy interesantes. Entonces, hay que confiar en que esos fondos europeos empiecen a llegar, porque fundamentalmente están centrados en una parte de la acumulación, las renovables, las comunidades energéticas y la gestión de la demanda. Es decir, que hay proyectos, nosotros hemos participado en varios, son proyectos realmente muy ambiciosos y, sinceramente, o sea, yo confío en que efectivamente estos fondos empiecen a llegar a partir del segundo semestre de este año y vayan a cosas realmente muy concretas. Es decir, hay proyectos muy, muy concretos de empresas que se pongan a fabricar baterías en las comunidades energéticas, que yo creo que es también una gran revolución, el hecho de que una determinada zona geográfica pueda tener un autoconsumo compartido, pueda modular, pueda gestionar esa demanda. Eso además, o sea, está claro que va a crear nuevo negocio, va a crear puestos de trabajo y sobre todo que el resultado final va a ser gestión de la demanda y eficiencia y por lo tanto va a ser ajustar el coste. Entonces, no sé, yo estoy esperanzado en que verdaderamente esto, que venga ese dinero y que lo sepamos aprovechar. Muy bien. Completamente de acuerdo también, Francisco. Pues muchísimas gracias a todos. Si no hay ninguna pregunta más, despedimos a Francisco. Agradecerte de nuevo tu tiempo, el tiempo de los que han asistido a este webinar. Quedamos a disposición para cualquier pregunta. Compartiremos la presentación como hemos dicho y también el vídeo de este seminario y quedamos a disposición de todos para cualquier pregunta, insistimos. Nos felicitan por la presentación. Muchas gracias, Francisco, de nuevo. Gran presentación por parte de Carmen y por parte de Eduardo. Pues nada, cualquier cosa, aquí están un gran desafío del sector de cara a estos años y nada, esperamos poder ir enfrentándolo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Gracias.